Muy bien. Bueno, pues oficialmente esta grabación, la idea no es que salga pública en el canal. Sin embargo, si la información e incluso si ustedes mismos lo solicitan, pues la subo. ¿Ok? Bien. Ah, en la clase que tuvimos el día de ayer como clase de reposición y una clase especial, estuvimos hablando de lo que es la ley mayor contra la ley menor. Eh, no nos dio tiempo todavía de analizar eh, muchos detalles en cuanto a esas diferencias. En una ocasión anterior también hablamos de el sacerdocio, que hay un sacerdocio mayor y un sacerdocio menor. Y en la clase pasada del sábado tocábamos el tema de Jesucristo como el verbo. Dijimos que Juan 1, capítulo 1, versículo 1, no es correcto usarlo para hablar de la divinidad de Jesús. Ese versículo en particular no es correcto usarlo. Sin embargo, el resto de la cristiandad usa Juan 1.1 para tratar el asunto de que Jesús no solamente es hijo de Dios, sino que es Dios mismo. La razón por la cual hay tanta confusión tocante al tema de la Trinidad y que si Jesús es el Padre y que si es el Hijo y si es el Espíritu Santo, se debe a este pasaje, Juan 1.1. Pero ya hemos visto entonces que el pasaje no se refiere a Jesús. Cuando dice el verbo en español no es correcto, debe de decir la palabra, que se origina del griego logos y está haciendo referencia al plan de salvación, al evangelio, a las buenas noticias, como deseemos nosotros llamarlo, pero no a Jesús. Más adelante nos habla de que este plan o estas buenas nuevas se hicieron carne. Es decir, en nuestras Biblias aparece como que el verbo se hizo carne, pero Juan 1.1 está manipulado para que se crea en la Trinidad. Entonces, por eso es que no es correcto usar Juan 1.1 para hablar de la divinidad de Jesús. Pero hoy vamos a tratar de también entender más acerca de esa divinidad, partiendo de donde nos quedamos en la clase del día de ayer, para que vayamos eh, avanzando con calmita. Solamente eh, hablamos acerca de la ley de Dios. Les había puesto... Ah, perdón, es que esta es el, el borrador. Déjenme abrir el archivo que ocupamos en la clase. Y así. Bien. Entonces, en la clase de ayer, que fue una reposición, iniciamos la clase de ayer hablando acerca de tres niveles de, de pecados, vamos a decirlo así, en general, aunque pecado en sí es una cosa. Y el primer nivel es pecado, jata. Es el más, es simplemente cometer errores, ya sea por ignorancia, ya sea porque
ah, no sé, titubeamos en el conocimiento de algo y entonces cometemos errores. El siguiente nivel es transgresión y se refiere a la palabra abón en hebreo, que se puede interpretar como rebelión. Ahí es cuando ya conozco y atento en contra de esos mandamientos. Pero hay un nivel más profundo, que es el nivel iniquidad. En hebreo es pesha, pasar o pisotear los mandamientos. Y esta iniquidad ya es un nivel muy grande, porque ya nos habla de pecados de muerte. Eh, Son pecados que en la ley de Moisés no tienen forma de expiación. No hay borrego que pueda traer el perdón de los pecados pesha. Así que solamente hay dos caminos, la muerte o el destierro, que es la excomunión. Entonces, es muy sabido que hay un relato en el Antiguo Testamento donde se mata a una persona por faltar al día de reposo. Viola el mandamiento y entonces lo mata. Oficialmente es el único caso que se tiene registrado, pero ¿qué era lo que se hacía comúnmente? Pues era el destierro. Eran sacados del campamento y cuando ya llegaron a la tierra prometida, al principio eh, no había dificultades. Cuando comienza el gobierno de los jueces, cada quien hacía lo que quería. Así que nadie podía juzgar a su prójimo porque simplemente todos hacían iniquidad. Y entonces, durante ese tiempo, los pecados de muerte fueron pasados por alto, hasta que llegó el rey David y entonces las cosas cambiaron un poco nada más. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Ahorita solamente nos quedamos en el nivel pecado, el errar, el no dar en el blanco. ¿Por qué? Porque la palabra Torah, dijimos, viene de la palabra yará, que significa dar en el blanco. Entonces, la Torah nos ayuda a dar en el blanco el desconocimiento de la Torah, entonces nos trae error. Ah, y les había puesto esta diapositiva donde un Melquisedec se está expresando de la ley de Moisés para que pudiéramos notar que este Melquisedec, que es el rey David, no dice que es una ley menor, no dice que es una ley de mandamientos um, mal hechos o a medias o que solamente es símbolo, sino que habla de una ley perfecta, de una ley única, porque es la ley de Jehová. Entonces, este rey, el rey David, que tenía sacerdocio de Melquisedec, se expresa de la Torah como la ley de Dios. Y esa ley dijimos que involucra la totalidad de la revelación y la enseñanza divina. Ah, y dentro de esa ley, pues hay diferentes conceptos que la integran. La ley no son solo mandamientos. En la ley o en la Torah encontramos estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Todo esto integra lo que se conoce como Torah. Y dijimos que eh, cuando se traduce la Biblia por primera vez al griego, la palabra Torah la traducen no como doctrina ni enseñanza, sino como ley. ¿Por qué razón? Porque en la mentalidad griega, la voluntad de los dioses, el consejo o la instrucción de los dioses, era un mandamiento, era algo que se tenía que hacer. Y por eso se tradujo como nomos, o sea, ley.
pero no es correcto decir ley de Moisés, sino que lo correcto debió haber sido la doctrina de Moisés, la enseñanza de Moisés, incluso la escuela de Moisés. De tal forma que podemos decir que dos escuelas, la escuela de Moisés y la escuela de Cristo. Ahí sí es donde podemos aplicar estos dos conceptos, porque son dos maestros diferentes. Se llama ley de Moisés porque Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no los destruyera. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, Sí, Juan. ok, Ahorita dices que esto último, eh, Moisés intercedió por el pueblo. uh-huh. Y también has mencionado que nosotros tenemos, digamos, los manuales, enseñanzas del profeta José Smith, enseñanzas de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, hasta el último que tenemos. Ajá. Eso yo entendí eh, que es lo mismo, enseñanza de Moisés, enseñanza de esos 16 profetas que tenemos. ¿Es correcto? Es correcto. Ok. La pregunta es, Sí, entonces, estos 16 han intercedido por el pueblo. de cierta manera, así debió ser. No hay, o por lo menos yo no conozco un registro de intercesión, excepto José Smith. José Smith sí intercedió, incluso el momento más evidente es cuando intercede por los santos de Missouri y forma el campo de Sion. La idea era redimir a Sion, pero el Señor le da la instrucción de que no va a ser a esa manera, sino que será en el tiempo establecido por el Señor, ya que la iglesia estaba bajo condenación, de la cual hablamos también en clases anteriores, y entonces parte del castigo que empezó a recibir la iglesia por esa condenación fue el perder las tierras de Missouri. Así que por esa razón no hay templo central. Entonces, el Señor pudo haber dejado que destruyeran a los santos en Missouri y que la iglesia cayera en total apostasía en Kirtland. Sin embargo, por la intercesión de José, es que esto no sucede. Y entonces les da la oportunidad de mudarse a Nauvoo. Y entonces ahí es donde viene, o más bien continúa el recogimiento. Pero sí, en teoría deberían de haber hecho una intercesión, porque ese es el propósito del sacerdocio, ser un intercesor, un puente, un sacerdote que no intercede, eh, pues no está haciendo su función. Pero claro, no es la única, también su función es enseñar, también su función es eh, realizar las ordenanzas, pero principalmente, y eso lo vimos cuando analizamos Doctrina y Convenios 84. El objetivo del sacerdote es que la divinidad, la plenitud de la divinidad se manifieste y a su vez ellos, es decir, cada sacerdote la transmita a su prójimo. Eh, no sé qué tanto hayan hecho una intercesión, pero por lo menos sé que José sí la hizo. Muy bien, gracias, Juan. Nadie que más. Ah, después de de este tema, en donde vimos que el rey David, como sacerdote en el orden de Melquisedec, nunca se refirió a la ley de Moisés como una ley menor, nunca se refirió a la ley como una ley imperfecta, que tenía que ser perfeccionada más adelante o como una sombra. Pero sí hay algo que tenemos que reconocer, que hubo dos juegos de tablas. En el primer juego se escribieron 10 palabras, no 10 mandamientos. Se escribieron 10 palabras que
ayudaban al pueblo a recordar el momento en el que ellos recibieron los 10 mandamientos, estando al pie del monte Sinaí y escucharon ellos mismos la voz de Dios. Por eso a esas tablas se le conocen como las tablas del testimonio. Pero dijimos que en la primera ocasión sube 40 días. Cuando baja, descubre que el pueblo está en idolatría. Y entonces esas tablas que representaban, vamos a decirlo así, los votos matrimoniales, Moisés los rompe y entonces la boda que pudo haberse concertado entre Dios y el pueblo no se llevó a cabo, sino que al contrario, se convirtió en una esposa repudiada o en una prometida repudiada. En esa época, una prometida repudiada significaba que había sido infiel y por lo tanto merecía la muerte. Pero Moisés es cuando intercede por el pueblo. Y entonces, durante 40 días, está en ayuno a favor de Israel. Y bueno, ya ustedes van a leer las escrituras con calmita, pero solamente les comento que él se ofrece a sí mismo y dice, pues mátame a mí antes de que destruyas al pueblo, porque no quiero escuchar que digan que Moisés sacó a Israel para matarlos. Al final, convence a Jehová y los perdona. Y entonces le dice, ahora tú prepara 2 juegos de tablas y sube al monte. Y después de esos otros 40 días, vuelve a subir a la montaña por 40 días. Y esos 40 días, nuevamente, Jehová escribe las 10 palabras que había en las primeras tablas. Solo que le dice en esta ocasión, lo único que va a cambiar es que te voy a quitar el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio mayor, pero voy a llamar a tu hermano para que él sea el líder de un sacerdocio menor. Y entonces es cuando dice que le va a dar una ley, es la misma ley, pero ahora con mandamientos carnales. ¿Qué significa eso? Que son de castigo corporal. Así que en la ley de Moisés ahora había un castigo físico, no solamente espiritual. Entonces quiero que notemos que la ley de Moisés, de forma original, es una ley espiritual, no temporal, pero por la desobediencia se convirtió en una ley de castigos temporales. No significa que las leyes sean temporales, sino el castigo. Por eso, por eso es que en la traducción de José Smith se menciona esto. Dice, les daré la ley como la primera, pero será según la ley de un mandamiento carnal, es decir, un castigo corporal. Y entonces les retira el sacerdocio de Melquisedec y obviamente todas las ordenanzas que administra este sacerdocio. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene el sacerdocio de Melquisedec tiene el deber de buscar la faz de Dios, ver su rostro. Si ese no es el propósito del sacerdocio, entonces estamos errando en lo que estamos haciendo. ¿Para qué queremos ver el rostro de Dios? Precisamente porque el rostro de Dios o platicar con Dios significa conocer la mente de Dios. Y entonces haremos lo que Él desea, de la forma que Él desea y en el tiempo en que Él lo establece. Y no lo haremos eh, como vamos más o menos adivinando. Entonces, ese es el objetivo. Y
vimos que en la sección 84 se dan las promesas y recompensas por tener el sacerdocio de Melquisedec. Una de ellas es la renovación de los cuerpos. Por eso es que Moisés pudo soportar 120 días en ayuno, sin comer, sin beber y sin dormir. Entonces, no solamente tiene la ventaja de, o vaya, no, esa renovación no es hasta la resurrección, puede suceder ya. Por eso es que viene también las sanaciones milagrosas, por eso es que viene el poder caminar sobre el agua, por eso es que también puede haber una transfiguración, de tal forma que nuestros cuerpos pueden manifestarse en su forma celestial. Entonces, todo eso es posible, pero siempre y cuando cumplamos con el juramento y el convenio. Y ese juramento y convenio dijimos que, incluso Doctrina y Convenios lo aclara, el Padre no se lo puede negar a nadie. En esta iglesia, ni en cualquier otra. Cualquiera que merezca sacerdocio de Melquisedec lo puede tener, porque se recibe por juramento y convenio, no por la imposición de manos. La imposición de manos es solamente un acto simbólico para hacernos conscientes de que lo tenemos, de que está ahí en nosotros, solamente hay que obtenerlo. Sobre este asunto, ¿alguna pregunta? Sí, Adelante, Mar. le quiero preguntar, sí, yo encontré una escritura justo en la tarde, se la voy a compartir después, y como entendí mucho mejor la diferencia del sacerdocio Melquisedec, lo que es juramento y convenio, y el sacerdocio de Aarón, que es imposición de manos. Correcto. Es así, ¿verdad? Así es. Ok, nada más quería reafirmarlo, que lo había entendido. Es que, gracias, esa era la duda. Muy amable. Gracias, hermana. Y esto es muy importante reconocerlo porque siempre existe esa controversia. ¿Cuándo recibió el sacerdocio el Salvador? Y estamos esperando que alguien nos diga, cuando Elías puso las manos sobre la cabeza, o cuando Juan el Bautista puso las manos. No, él recibió su sacerdocio por decreto, es decir, por juramento y convenio. Así de sencillo. Una persona puede recibir ese sacerdocio y ese sacerdocio se puede ir de esa persona. Eso es lo que enseña la sección 121. Hermana Enrique, adelante. Mira, Juan, ahorita que estás explicando esto, es una pregunta que se me viene. Segunda vez Moisés ya va con las tablas y entonces dices tú que son las mismas 10 palabras, solo a nivel, así lo voy a decir, sacerdocio arónico o menor. Trato de imaginarme las 10 palabras en su magnitud en cuanto a sacerdocio de Melquisedec. Se supone que son las mismas. Lo único que varió fue el contenido del sacerdocio. De hecho, en la escritura de la traducción de José Smith, nos lo aclara diciendo, y Jehová dijo a Moisés, labra otras 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas también las palabras de la ley, según se escribieron primero en las tablas que quebraste. O sea, son las mismas palabras, pero no será de acuerdo con las primeras, por cuanto quitaré el sacerdocio de entre ellos. Entonces, son los mismos. ¿Qué es lo que varía? El castigo. El castigo que iba a recibir las personas en el pueblo de Israel iba a ser un castigo corporal. Cualquiera que violara una de las leyes de los 10 mandamientos tenía que morir. No hay opción.
Pero imagínense lo que hubiera pasado en una ley con sacerdocio de Melquisedec. Ciertamente no solamente serían excomulgados, sino que además estarían condenados a las cadenas del infierno por el resto de la eternidad. Entonces, más que un castigo, era una forma de cuidar al pueblo, de no condenarlo. Así que entonces les da esta ley de mandamientos carnales, es decir, de castigos corporales, para que ellos simplemente al morir fueran enviados a la prisión espiritual con la promesa de recibir una redención. Entonces, debemos verlo desde el punto de vista positivo y no como algo negativo. Por eso es que nunca entendemos la ley de Moisés, porque la vemos como castigo, como que el pueblo fue malo, fue animal y primitivo, y entonces le dieron un castigo corporal. No fue así, porque Dios amaba al pueblo, les da una ley que los castiga en lo físico, pero no los condena en lo espiritual. Y eso es mucho más maravilloso que lo que se nos ha enseñado. Pero entonces son las mismas palabras, solo el castigo es la diferencia. No, y suena muy, de acuerdo como, bueno, yo digo, todo embona porque, sí, es una protección. Ujú. O sea, los protegió para el daño no sea tan grande. Y también veo que, digamos, nosotros en la actualidad tenemos las mismas 10 palabras y con el sacerdocio de Melquisedec, pero las palabras siguen siendo las mismas, como tú muy bien lo dijiste. Gracias, Juan. O sea, bueno, exactamente, son las mismas 10 palabras, solo que para nuestro entendimiento, esas 10 palabras pues están ya desglosadas, están comprensibles como 10 mandamientos. Pero ahora recuerden, hay esas dos tablas que son las tablas del testimonio. Y aparte se escribe la ley, o lo que conocemos como la ley, que en realidad es solamente una parte de Éxodo y lo que es Levítico. Eso es lo que el Señor declara con Moisés. Y eso es lo que en realidad es la ley. Deuteronomio, Números, Génesis, son revelaciones y son experiencias que vivió el pueblo de Israel. Eso es instrucción, eso es enseñanza, incluso historia, que no tiene que ver con leyes, son solamente historias que nos llevan a entender la ley. Entonces, decir que los 5 libros son la ley, pues es un poco absurdo porque obviamente no todos los 5 libros contienen ordenanzas, mandamientos, testimonios, son muy variados. Por eso es que decía que no es correcto llamar ley de Moisés. Eh, no sé si alguien más tenga una pregunta. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que les había comentado que hay en esos 120 días en el libro de Éxodo no se marcan, no se hacen tan evidentes? Incluso entre cuando Moisés rompe las tablas y cuando vuelve a subir al monte, hay muchos capítulos, si no me equivoco, son casi 10 capítulos, y aparentemente Moisés recibe una ley y después recibe otra vez otra ley, pero en realidad ese fallo que hay en el libro de Éxodo es donde se encuentra el problema. Si vamos a Éxodo 20, vamos a encontrar los 10 mandamientos. Si vamos a Éxodo 21, vamos a continuar leyendo cómo es que se reciben otros mandamientos, como las leyes de restitución, cómo tratar a los extranjeros, etc.
En realidad, eso no sucede inmediatamente, sino que eso debió haber estado después del capítulo 32. O, en su defecto, lo que está después del capítulo 32, ponerlo antes del capítulo 32. ¿Por qué razón? Porque está dando instrucciones en cuanto a las leyes generales y en cuanto al tabernáculo. Pero recordemos que parte de esas instrucciones es la vestidura del sacerdote. Entonces, es comprensible que todos estos mandamientos que se dan después del capítulo 20 deben de ir después del capítulo 32. Por eso es que existe esa confusión de qué contenían esas tablas, que fue la diferencia, pero en realidad son los mismos mandamientos y lo único que varía es el castigo. Y decíamos con la finalidad de no perder a todas estas almas. Entonces, esa disparidad, hermanos, es la que deben de tener muy presente, que a partir del capítulo 21 y hasta el capítulo 31, todo eso empújenlo hasta después del 32, porque en realidad es cuando se recibe nuevamente la ley, y por eso es que está 40 días platicando con Dios, analizando todos estos detalles que después él escribe. Entonces, no es lo mismo las tablas de la ley que, perdón, sí, no es lo mismo las tablas de la ley, que son las tablas del testimonio, que la ley en sí misma, que es el libro que Moisés escribió, donde están los detalles de los mandamientos. Uh, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. Ok, entonces, hermano Eugenia. Sí, es que me enredé. Después está Éxodo 20 y Éxodo 21, y de ahí nos tenemos que brincar a Éxodo 32, donde dice los artesanos, no, donde dice, Aarón hace un becerro de oro, el cual Israel adora. O sea, donde ellos cuando Moisés suba, Aarón bueno, está junto con ellos para hacer el becerro. Es que estoy aquí con lo de Éxodo. Ok, O ahorita sea, después de voy a que poner, leamos Éxodo 20 y 21, ya no, o sea, ya no leemos los que siguen, sino cuando dice empujemos, quiere decir que nos vayamos a leer el 32. Es que ya no me quedó claro lo de empujemos. Disculpe. sí, tiene razón, Gracias. hermana. Ahorita lo voy a poner en pantalla para que veamos precisamente esa interpolación en el libro de Éxodo. Entonces cierro de una vez la sesión y abro la siguiente para que continuemos. Gracias. Ok. Uh, y es muy bueno esta observación que hace, hermana, porque ese es uno quizá de los pretextos que usamos como miembros de la iglesia para decir que la ley de Moisés es una ley menor. ¿Qué fue lo que quita el Señor? Y vamos a ver aquí. Eh, dice, y Jehová dijo a Moisés, labra otras 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas también las palabras de la ley, según se escribieron primero en las tablas que quebraste. O sea, son exactamente las mismas. Y estas tablas son el testimonio. Entonces, esas tablas fueron exactamente iguales. Pero no será de acuerdo con las primeras. ¿Por qué razón? Porque en las primeras dice bien. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Aquí dice, no, porque no se va a ver. Dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es decir, en el primer juego, Dios mismo escribió las tablas. Jehová es quien labró las tablas y se la entrega a Moisés. Pero
El Padre las escribe con su propio dedo. Dice, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. En el versículo 11 dice, y aconteció que al cabo de 40 días y 40 noches, Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del convenio. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos, de mis dos manos, perdón, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado vuestro que habíais cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová para enojar. ¿Qué es lo que estaba escrito en el primer fuego y que Dios Padre, el cabeza de los dioses, escribió con su propio dedo? Es lo que encontramos en Éxodo 20, pero son solamente 10 palabras que les hacía recordar al pueblo de Israel lo que sucedió en esa ocasión. Por eso se llaman las tablas del testimonio o las tablas del convenio. Éxodo, capítulo 20. Y entonces, ¿qué contenían? 10 palabras. Pero estas palabras recordaban que habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces, ya de entrada, eso es un testimonio. Lo va a estar testificando que él sacó a Israel de Egipto, de la casa de servidumbre, y empieza a declararles los 10 mandamientos. Después de esos 10 mandamientos, dice, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, todos temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros escucharemos. Mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, es decir, para que no cometan error. Entonces, notemos que, ¿recuerdan cuál es el propósito del sacerdocio de Melquisedec? Y lo acabamos de ver. Esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, el propósito del sacerdocio de Melquisedec. El propósito de lo que yo entiendo es que el propósito de los sacerdotes es hacer que las personas seamos santificados y podamos estar en el reposo del Señor, podamos entrar en su presencia. Entonces, si entiendo bien, ellos, como tienen la fe suficiente, nos instruyen, nos enseñan los mandamientos y nos permiten aprender. Es lo que ellos hacen como sacerdotes. Sí, sin embargo, nada más ahí hay un detallito con la santificación. Los sacerdotes no santifican, y que hace eso es el Espíritu Santo. Pero tiene mucha razón, hermana. Vamos a ver qué pasa. Dice, esto es Doctrina y Convenios, sección 84. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios de Dios, perdón, los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Ahora, recuerden, lo dijimos ayer. Cuando hablamos de los misterios del reino, no son solamente los misterios de la iglesia. Los misterios del reino se refiere, bueno, primeramente,
Este sacerdocio mayor administra el evangelio. ¿Qué son, qué es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles noticias? Las noticias de que somos perdonados de nuestros pecados, pero más aún que hay rey en Israel. Esas son las buenas nuevas. Y vale, no. ¿Cuáles son? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que hay rey en Israel y perdón de los pecados. Entonces, decir que hay un rey en Israel significa que hay un reino. Y entonces, este evangelio posee la llave de los misterios de ese reino. Es decir, cómo se administra. Sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Entonces, el propósito del sacerdocio de Melquisedec es conocer cómo se administra el reino de Dios. Para cuando venga el Mesías, entonces se forme parte de ese reino, de su administración. Pero para eso necesitamos el conocimiento que viene de Dios. Y la única forma de obtener ese conocimiento es a través de las ordenanzas de este sacerdocio. ¿Por qué? Porque sin él no se puede manifestar el poder de la divinidad. Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Porque sin esto, es decir, sin este sacerdocio, ningún hombre puede ver la paz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Entonces, esto es lo que Dios le quita al pueblo para no destruirlos. Entonces, por eso es que dice aquí, Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin, ojo, de que vieran la faz de Dios. Dice, mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuvieran en el desierto, no entrarían en su reposo. Entonces, como endurecieron sus corazones, es decir, recordaron sus iniquidades y que no querían dejarlas, entonces por eso es que en Éxodo 20 nos dice que el pueblo se puso a lo lejos. Y entonces dice que tuvieron miedo, porque obviamente sabían que eran indignos. Y dice el pueblo, mejor tú habla con nosotros y que Dios hable contigo, pero no con nosotros. Técnicamente ellos están rechazando este propósito del sacerdocio. No querían ese sacerdocio, porque no querían ver a Dios cara a cara. Y entonces, por eso es que ellos de entrada rechazan a Dios. Y entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Entonces, ese es un testimonio. No hagas junto a mí dioses de plata ni dioses de oro haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y bueno, le sigue dando algunas instrucciones adicionales. Entonces, esto es lo que contenían, o más bien, las 10 palabras que estaban en esas tablas eran el testimonio de esto que ocurrió. Prácticamente era el testimonio de que ustedes me rechazaron, ustedes no quisieron el sacerdocio. Yo quise hacer de ustedes un reino, y eso lo encontramos en el capítulo anterior, quise hacer de ustedes un reino de sacerdotes
y un pueblo santo, pero no quisieron. Entonces, obviamente, ¿qué ocurre aquí? Esto que estamos leyendo en Éxodo 20, ojo hermanos, es una historia contada, es decir, ni siquiera son las palabras de Moisés, sino que alguien está contándonos lo que ocurrió. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta, hermanos? Porque obviamente eh, se nos da, fue escrito de acuerdo a la forma en la que la persona lo estaba entendiendo. Esto no lo escribió Moisés. Ojo, porque aunque son los libros de Moisés y los originales sí los escribió Moisés, estos que tenemos no los escribió Moisés. Así que, una vez que se acaba el testimonio, nos pasamos al capítulo 21. Y entonces noten esto, dice, y estos son los estatutos que les propondrás. De pronto ya le está empezando a dictar los estatutos. Hermano Enrique. Perdón, Juan, mira. Entonces, así como lo voy a expresar como lo entiendo, lo que se retira es el sacerdocio de Melquisedec, no en funciones. Y se quedan solo con lo que ahora conocemos el sacerdocio de Aarón. Es un poco difícil situarlo en nuestros tiempos hoy 2024 con la información que tenemos y también es difícil acomodarlo o entenderlo con la palabra orden, porque antes de Melquisedec el sacerdocio tenía otro nombre. Entonces, ese orden reclama, pues obviamente, la palabra orden, para que Moisés, que siendo un levita, no tenía el sacerdocio de Melquisedec, tuvo que ir y recibirlo antes de ver el rostro de Dios. Solamente, pues no hay tanta información, pero Doctrina y Convenios nos hace la conexión que lo recibió, pues más que suegro, el sumo sacerdote de Madián, ¿no? Jetro. Entonces, digo yo, resumo así, no pudieron soportar lo que ahora conocemos como el sacerdocio Melquisedec, que está restaurado, ¿no? Incluso, no recuerdo, pero los detalles son que les dice que Dios, que al pueblo lo prepare 3 días con lavamientos, e incluso les dice que no tengan relaciones sexuales. Digo, se me hace, están luchando por su recomendación para el templo, algo así, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí viene cuando tú lo mencionaste, que lo rechaza. Entonces rechazaron el sacerdocio, pero bueno, eso es lo que quería decir. Exactamente, hermano. Así como lo dijo, está perfecto. Ahora, este rechazo no se consumó todavía. A pesar de que el pueblo con su propia boca dijo, no queremos ver la faz de Dios, es decir, no queremos el propósito del sacerdocio de Melquisedec, no se consumaba todavía esta negación hasta el momento en que ellos hacen el becerro de oro y Moisés rompe las tablas. Entonces, hasta el capítulo 20 todavía estaba vigente ese anhelo de que el pueblo fuera un pueblo santo, de reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Algo que acaba de mencionar el hermano y es muy importante es que Moisés recibe recibe el sacerdocio de su suegro Jetro, o Jetro, sacerdote de Madián. Ahora, ¿quién es Madián? Madián es otro hijo que tuvo Abraham. Por lo tanto, era heredero también de las promesas. Y Madián es un pueblo árabe. Entonces, los árabes tenían sacerdocio, no solamente los israelitas. Y obviamente, hermanos, eso a nosotros nos debe de pesar porque nos jactamos de ser la única iglesia con poder y autoridad
cuando no sabemos si Dios ya le dio poder y autoridad a otra persona, pero mientras ya nos seguimos jactando de ser la única. Entonces, debemos de ser muy prudentes con ese poder y autoridad, porque ciertamente el Señor no va a estar esperando a que el pueblo elegido haga algo. Él está llevando su olivo a árboles diferentes, a viñas, a partes de la viña de distintos lugares, para poder tener un fruto en el tiempo de la siega. Eh, Hermana Alejandra. Hermano, mire, no tengo a la mano las escrituras porque no las tengo, pero le voy a compartir lo que yo encontré en la tarde. A ver, si yo comprendo bien, la fe es la base de todo esto. En la medida de la fe es que Dios se puede presentar frente a nosotros. O sea, la condición es esa, la fe. Entonces, yo encontré una escritura donde inclusive se habla la razón por la cual Leví, los hijos de Leví, reciben el sacerdocio y tiene que ver precisamente con que ellos fueron los únicos que tuvieron ese acercamiento de fe hacia Dios, si mal no entendí. Yo le voy a compartir esa escritura que encontré. Pero bueno, y ahorita que está mencionando lo de que el sacerdocio y lo que está diciendo, lo que dijo el hermano referente al sacerdocio que tenía Moisés, que evidentemente lo tenía que tener para poder estar frente a Dios, tendríamos que hacer un análisis de que a Aarón, o sea, el sacerdocio de Aarón y de Leví es posterior, porque estamos hablando después de Abraham, después de que se forman las tribus y toda esta historia, cuando sabemos que Yetro, que Melquisedec son antes que ellos. O sea, ellos son antes. Y por lo tanto, el sacerdocio estaba en la tierra. Yes. Entonces, se retira por las acciones de ellos. No tiene nada que ver con que fuera la primera vez que ese sacerdocio se otorgaba. Ellos no tenían la posibilidad de tenerlo por su condición de fe, porque ellos no habían demostrado tener la fe suficiente para poder sostenerlo. Eso fue lo que pasó. Entonces, Aarón, por ejemplo, y a mí me llama mucho la atención en el orden que el Señor maneja sus cosas, porque al final de cuentas, Aarón, que va a ser el sumo sacerdote, que es el único que puede entrar una vez al año al templo, a la expiación, demuestra la condición de esa generación. O sea, de alguna forma ellos, porque los sacerdotes que existieron en la tierra mucho antes que Jesucristo tenían todas las condiciones de tener la revelación y de tener la presencia de Dios, si tenían el sacerdocio, por lógico. Correcto. Yo desconozco el tema del templo, porque nosotros hablamos del templo a partir del tabernáculo y estamos hablando del templo a partir de Moisés, del recogimiento de Israel. Pero estos sacerdotes, como Melquisedec, como Yetro, como toda esta gente que estuvo mucho antes, Noé, eran gentes que estaban investidas para tener las condiciones que tenían, porque además Noé de alguna manera fue un intermediario con la humanidad. Así es. Y ahí, permítame tantito, hermana, porque acaba de mencionar algo muy importante. El sacerdocio ya estaba en la tierra, pero cuando el pueblo endurece su corazón, se niega a hablar con Dios, y además de eso, hacen un becerro de oro, cuando el Señor les había dicho, no hagan eso, entonces es cuando Moisés baja y rompe las tablas. Y entonces es cuando el Señor dice, ah, ahora sí, este pueblo lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque el propósito era que fueran un pueblo santo, de reyes y reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Es decir, que fueran sacerdotes en el orden de Melquisedec. Pero por ese endurecimiento es que entonces los va a destruir.
No significa que Dios tenga un plan B, parecería. Y a Moisés obviamente le dice, tú eres hijo de Abraham, entonces de ti voy a sacar un pueblo para cumplir la promesa de Abraham, pero van a ser hijos tuyos. Se lo dice a Moisés. Y entonces Moisés le dice, no, porque yo los saqué de Egipto. ¿Y qué va a decir Faraón? ¿Y qué va a decir la gente de las naciones? Que el Dios de Israel sacó a su pueblo para matarlos en el desierto. ¿Qué va a decir la gente, no? Ese qué va a decir la gente es precisamente la manera en la que intercede Moisés. ¿Por qué? Porque trata de mostrarle que lo que hizo el Dios de Israel era liberarlos, más no condenarlos. Pero no había plan B. Así que entonces, siguiendo con el plan, era que ellos endurecieran este corazón. O sea, ya estaba en la presencia de Dios, que ellos endurecerían el corazón y entonces les daría un orden menor para no condenarlos. Por eso es que decimos, los mandamientos son los mismos, la ley es la misma, es una ley espiritual, pero transformada en mandamientos de orden carnal, es decir, castigos corporales. Por eso es que el decreto de la ley es el alma que pecare, morirá. Así de fácil, así de sencillo. Y se crea un sistema de expiación, es decir, una forma de redimirse de esos errores, de esos pecados. Y entonces por eso fue que iniciamos la clase de ayer hablando de los tres niveles de la forma de pecar. Porque en la ley de Moisés, en esa ley de mandamientos carnales, encontramos que ellos tenían que hacer expiación por sí mismos. O sea, tenían que esforzarse para recibir su expiación, debido a que ellos no quisieron ser un pueblo de orden de Melquisedec. Y entonces por eso dice que no entrarían en su reposo. ¿Y cuál es el reposo? Pues la plenitud de su gloria. Entonces, ellos pudieron haber hablado con Dios cara a cara y entonces testificar a las naciones, pero no quisieron. Así que entonces se quedan con un orden menor. Obviamente no hay pueblo de reyes, no hay pueblo de sacerdotes. Solamente se llama a una tribu y esa tribu es la tribu de Leví. Este sacerdocio, dice, es el que se encarga de qué, de esto, hermanos. Esto es algo que no hemos valorado. Ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio. Y ahora viene la pregunta. Díganme ustedes si es menor o mayor el tener la visitación de ángeles. Para mí es extraordinario. Pero más extraordinario es poder salvar a alguien. Y la única forma de salvar a alguien es predicándole la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Eso es el evangelio preparatorio. ¿Pero qué creen? Que el cristianismo y muchos miembros de la iglesia enseñan que Dios cambió la circuncisión y puso el bautismo. No existe una escritura que diga eso. Lo interesante es que El Salvador se circuncidó y se bautizó. Y él es ejemplo de toda justicia. Eh, y el evangelio preparatorio, que es el que administra el sacerdocio menor, incluye la circuncisión y el bautismo. Pero ojo, la circuncisión no se le dio a Moisés,
sino que se le dio a Abraham bajo el orden de Melquisedec. Entonces, la lucha que vemos en el Nuevo Testamento concerniente a la ley es porque existe un grupo de judíos que quiere obligar a los gentiles a circuncidarse a fin de que sean miembros de la iglesia. Es decir, te bautizas y te circuncidas. Si no, no puedes entrar. Cuando perdemos ese horizonte y empezamos a crear otros, entonces empezamos a interpretar mal a Pablo. Y Pablo dice, la circuncisión de nada os sirve. ¿Cómo que de nada sirve si se lo dio a Abraham en el orden de Melquisedec? No es que de nada sirva, sino que de nada sirve circuncidarse para bautizarse. Lo que importa es el bautismo. Después, si quieren, pueden bautizarse. No están obligados porque son gentiles. Y esa es la parte que interpretamos mal. Perdón, hermana Alejandra, me parece Sí, también, hermano. hermana que quería preguntar. Ok. Mire, yo de lo que he estado leyendo, me impresiona mucho que en la iglesia se pueda decir del bautismo, porque Adán se bautizó. Uh-huh. O sea, estamos hablando que es una ordenanza que recibió Adán. O sea, de primera instancia, no tiene nada que ver con nadie. Bueno, sí, con Cristo. Ajá, o sea, y él se bautiza porque ese es el orden y es lo que Jesucristo en su doctrina nos enseña. Exacto, esa es la doctrina Punto, de o Cristo. sea, punto. O sea, no tiene por qué haber confusión, ni tiene que ver con la circuncisión, o sea, Ni ley es, mayor ni ley fíjese, menor. exacto. Y ¿sabe qué fue lo que más me maravilló? Y lo digo por mí, fue mi ignorancia. O sea, después de tantos años de escuchar en la iglesia muchos sermones y a mucha gente hablar, yo jamás me había cuestionado esto así. O sea, yo no me había dado cuenta de la pureza de la doctrina del Evangelio de Jesucristo y de su importancia, porque tal pareciera como que lo borramos, como que hay otras cosas que son más importantes. Pero el bautismo es una doctrina que tiene Adán. Y nosotros tenemos eso por la perla de gran precio. Exacto. No lo podemos perder de vista. Eso es muy importante. Y otra de las cosas que sí no comprendo, o sea, no, creo que en alguna clase usted mencionó que la circuncisión es como resultado del pecado, ¿no? Tiene que ver, o sea, es como, sí, o sea, es por la sexualidad que se dio entre Adán y Eva. Sí, entendí. Bien. Sí. Lo que no comprendo es por qué se le entrega a Abraham. O sea, por qué se le da ese compromiso a él y no Una se le da a promesa. Adán. ¿Perdón? Porque en Abraham se da la promesa de que en su Del descendencia convenio, de los será convenios. el Y sacerdocio entonces, y el evangelio. ok, ok, ok. Entonces estamos hablando de que el sacerdocio y el bautismo son ordenanzas que se dan desde el principio de los tiempos. Exactamente. O sea, de siempre. Y aparte también tendríamos que rescatar que los sacerdotes son los hombres que desde la fundación del mundo demostraron fe para poder recibir este beneficio. Uh-huh. O sea, no es una situación aislada, no es que te portaste bien 10 minutos en la tierra, no. O sea, los que son sacerdotes, que además es un porcentaje de los hombres de la humanidad mínimo, ¿sí? Son sacerdotes porque demostraron acciones de fe desde el principio de la fundación del mundo. Exacto. Incluso podemos decir desde antes de la fundación. Exacto, entonces ellos Desde alma. reciben este beneficio porque además las escrituras dicen que esto era algo que se extendió a todos los varones. O sea, todos tenían la posibilidad de tener este privilegio. Sin embargo, los que no presentaron la condición, volvemos a lo mismo, que es la fe, que es el requisito, ¿sí? Uh-huh. En Jesucristo, básicamente es lo que no
hizo que ellos no lo recibieran. O sea, ellos no se hicieron acreedores a, Así es. Y entonces, porque no tuvieron la fe suficiente. Ahora, yo me pregunto, cuando tú llegas a la tierra y entonces, por ejemplo, un sacerdote que ya está preordenado a tener esa condición, eh, vuelve a tener el desafío de que su fe le haga caminar por el Evangelio para recibir ese privilegio nuevamente. O sea, porque el Señor cuando le dice a los fariseos que no se jacten de que son este, gente, lo claro, dice en ese sentido. O sea, nosotros realmente volvemos a tener la oportunidad de utilizar la libertad, que es el libre albedrío, para demostrar nuevamente y ratificar nuestra fe en Él, exacto. que es lo que Él espera. Ahora, pero mira, hay tantito, Ajá, porque con esto comienza todo. Y ese comienzo, como bien ahorita lo mencionó la hermana, es la ley de Cristo, es el Evangelio, fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y esto pertenece al orden de Aarón. Pregunto, ¿estas tres cosas son menores? No, no son menores, son, vamos a decir, primarias, es decir, ocurren al principio, pero no porque sean menores. Ciertamente, siempre va a ser un ciclo, siempre vamos a seguir aplicando la fe, el arrepentimiento y los efectos del bautismo. Por eso es que no hay tal cosa como ley mayor y ley menor, que sí hay sacerdocio mayor y sacerdocio menor. No, y precisamente lo vimos cuando hablamos del sacerdocio. No se llama menor porque sea de menor grado o porque sea menos importante. Es menor porque es dependiente del mayor, no porque sea, eh, no porque sea una degradación del sacerdocio. Es un poder que salva, imagínense, un poder que salva. Y es el poder que Juan el Bautista tuvo para bautizar al Mesías, al Hijo. hermano, yo no sé si alcanzo a comprender bien. Yo interpreté o me quise entender el sacerdocio arónico como algo concreto. O sea, yo pensé que las piedras y toda la belleza del sacerdote representa el poder de Dios físicamente, porque sus hijos tienen tan poca fe que necesitan ver cosas para poder creer. Entonces, de alguna manera, el esplendor del sacerdocio se manifestó físicamente en la vestidura del sacerdote. Pero además, yo creo que, o sea, yo no creo el sacerdote que es el sumo sacerdote que entra a expiación, no, o Juan, no son menores a un sacerdote de Melquisedec. Son dependientes, como usted lo acaba de decir, del sacerdocio de Melquisedec porque se requiere para la presencia de Dios. Pero el sacerdocio en sí es el poder de Dios, es el esplendor del poder de Dios. Y otra diferencia que yo encontraría es que evidentemente la generación de Israel se ve completamente limitada o sea, el porcentaje de sacerdotes a nivel humanidad es mínimo, pero el porcentaje de un sumo sacerdote de Aarón es todavía más mínimo, Así es. ¿no? O sea, la Creo que posibilidad se de me que un acaba el tiempo, varón, ¿verdad? Perdón, ajá, me queda menos de un minuto. ok, Entonces, ahorita abro la siguiente sesión ok, y vamos a ver esa parte. sí. Ok, bien, hermanos, ya para concluir, eh, entonces vemos que el Señor lo único que hace es retirar sus ordenanzas del orden de Melquisedec, que eran con las cuales podían hablar con Dios.
y por lo tanto dice, no entrarán en mi reposo. Es decir, no podrán ver mi gloria, pero tampoco van a poder recibir una renovación de sus cuerpos. Tampoco van a poder recibir ni ser, ojo, ni ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo significa eh, precisamente tener una santificación y una renovación del cuerpo. Decíamos en la clase pasada, por eso es que una persona puede transmitir, por eso es que una persona puede ver a Dios cara a cara, porque hay una, perdón, porque son llenos del Espíritu Santo y sus cuerpos son renovados. Ahora, entonces, no hay, ya vi, Hermano, ¿hay jerarquía de ordenanzas? y Es lo, pregunta. O sea, y, es que usted acaba de decir que hay ordenanzas que santifican, pero no levantó la ¿hay mano, jerarquía de ordenanzas? hermana, no levantó la mano. No es de buena educación interrumpir. Dígame, hermana. Perdón, es que acaba de decir que las ordenanzas tienen, entendí que tienen jerarquía, o sea, tienen jerarquía. Quiero preguntarle eso y quiero preguntarle si todas las ordenanzas tienen que ser selladas. No, no hay jerarquías, es solamente orden. Ah, sí, o sea, ah, es que no sería el título adecuado, pero sí hay un orden, hay una secuencia, más bien, por decirlo de alguna manera. Ah, y todas las ordenanzas, cuando se hacen con la autoridad, el poder y ojo, y la persona mantiene esas promesas, son selladas automáticamente por el Espíritu. No se necesita algo adicional. Existe algo llamado la primera unción, la segunda unción, y se supone que en la segunda unción son selladas todas las ordenanzas y se le otorga a la persona la facultad para recibir su exaltación. Pero esa es otra doctrina que tiene que ver más con el templo. Eh, ya hablamos un poquito de ella, pero es diferente. Esas son ordenanzas eh, especiales y, y yo les diría, ni siquiera son obligatorias para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque mientras una persona sea digna por convenio y por juramento de recibir el sacerdocio de Melquisedec, se convierte, ojo, se convierte en hijo de Dios. Y si es hijo, entonces coheredero con Cristo. Eso, hermanos, por eso también no entendemos lo que significa hijo de Dios. Y creemos que porque Cristo dice es hijo de Dios, entonces significa que es engendrado por Dios. Y no significa eso. David, el rey David, es hijo de Dios. Salomón es hijo de Dios. Cada rey en Israel es un hijo de Dios. Cada sumo sacerdote es un hijo de Dios. En el libro de Alma, ustedes van a encontrar en la clase precisamente que corresponde a esta semana, la expresión sumo sacerdocio. Y no significa que haya otro sacerdocio, sino que el sumo sacerdocio corresponde a todos aquellos hombres y mujeres que reciben el orden de Melquisedec y son eh, llamados a formar un sumo sacerdocio, es decir, que todos se conviertan en sumos sacerdotes, hombres y mujeres.
¿Para qué? ¿Qué hace un sumo sacerdote? Como ahorita lo expresó la hermana Alejandra, un sumo sacerdote entra al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al reposo del Señor, a la gloria del cabeza de los dioses. Pero es un privilegio que no recibe cualquiera, solo los hijos de Dios, los que son herederos. No todos los miembros de la iglesia son hijos de Dios. No todos los que están sellados son hijos de Dios. Entonces, yo sé que nos duele, porque obviamente nos hemos más bien eh, puesto muy románticos con eso de que somos hijos de Dios. Y hasta cantamos una canción de la primaria haciendo alusión a ello. Pero no todos los que son llamados son elegidos. Entonces, eso sí tiene que ver con el sellamiento, no con el sellamiento de matrimonio, sino con la segunda unción, la palabra profética más segura. Y entonces, obviamente, hermanos, estoy hablando de muchos conceptos. Y yo sé que algunos de ustedes me dirán, a ver, Juan Carlos, serénate y vete despacio, ¿no? Pero no hay tiempo. Entonces, es necesario, hermanos, que entendamos que toda esta tergiversación que existe concerniente a la ley se debe a las malas interpretaciones que se han hecho de las escrituras. Y nosotros, como iglesia restaurada, somos un recipiente que recibe todas esas influencias, porque obviamente en nuestra iglesia están los que pertenecían a todas las iglesias, e incluso algunos que no pertenecían a ninguna. De tal forma que nos vamos trayendo cositas de otras iglesias y vamos deformando el evangelio si no nos damos cuenta a tiempo. Y entonces, hermanos, por eso en la clase pasada les mostré a estas dos piedras de tropiezo. Una es Marción y el otro es John Nelson Darby. Marción, que era todavía de la iglesia primitiva, termina siendo excomulgado, condenado como hereje, pero aún así se acepta su doctrina de Antiguo y Nuevo Testamento. Y ya con eso, hermanos, en serio, es el gran problema, porque el Antiguo Testamento representa el pacto con Moisés, del Dios malvado que se hace llamar Jehová, pero en realidad es Satanás. Así lo enseñaba Marción. Marción decía, Jehová es el demiurgo, es un ser infernal que gobierna a las huestes llamadas arcontes. Y los arcontes son diablos menores. Ese que fue lanzado de los cielos es Jehová. Y obviamente él encuentra escrituras que los respaldan. Y entonces dice, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es el que trae Cristo, dándonos a conocer a un Padre amoroso, bondadoso, que todo lo perdona, todo lo perdona. Y ese todo es todo. Así que, si tú descubres que eres salvo, entonces no importa que mates, violes, robes, porque la ley la dio el Dios Satanás. Entonces solamente confía en Cristo y Él va a salvarte de todo. Eso es la doctrina de la gracia, que Cristo nos salva en nuestros pecados. El libro de Mormón lo corrige. Nos dice no en, sino de nuestros pecados. Pero después, en la época ya de restauración, a principios de 1800, Darby
crea la doctrina dispensacionalista, la cual enseña que hubo una dispensación para Israel, pero como fracasó, Dios lo desecha y lo sustituye. A eso se le llama doctrina de la sustitución. Israel es sustituido por la iglesia. Y la iglesia es salva por la gracia. Y entonces Cristo trae una ley mucho mejor, que es la ley del amor, porque él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ¿qué creen? Que ese es un mandamiento de la Torá. Pero también dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ah, ¿qué creen? Que también es de la ley de Moisés. Bueno, pero él corrigió toda la ley de Moisés dando el espíritu de la ley en las bienaventuranzas y el sermón del monte. ¿Qué creen? Que las declaraciones que hace el Salvador no corrigen la Torah, corrigen la ley que vivían los judíos por tradición. Por eso es que lo que hace el Salvador no es traer una ley mayor, sino restaurar la ley a su forma original. ¿Y qué más trajo? ¿Qué más restauró? El orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, si no entendemos esto, porque obviamente, y es también vital, hermanos, así vital a donde quiera que volteemos, entender que cuando Cristo nace, más bien, perdón, corrijo, cuando Cristo comienza su ministerio, inician los últimos días, comienza el periodo de restauración. Ahí es donde comienza la restauración. Nos dice Alejandra, dice, es la doctrina de Neor, exacto, del libro de Mormón. Por eso es que Alma está afanado de decirles, no sean un sacerdocio corrupto, porque ustedes no solamente no van a entrar en el reposo, sino que además están enseñando a otros a no entrar. Y entonces, hermanos, necesitamos entender esa parte. La doctrina de la gracia siempre ha existido, porque siempre ha existido el Evangelio. ¿Quiénes lo administraban? En el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, el Evangelio estaba en manos del sacerdocio de Aarón. Entonces, ¿por qué insistimos en decir que el Evangelio es la ley mayor? Si estaba en manos del sacerdocio de Aarón. ¿Por qué decimos que Cristo corrige la ley de Moisés en las bienaventuranzas y el sermón del monte, cuando él está reforzando el mandamiento? Y él dice, habéis oído, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a mujer para codiciarla, y obviamente también a hombre, ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, no solamente dice que Moisés está en lo correcto, sino que además ustedes no lo han obedecido correctamente. ¿Se acuerdan que una vez hablamos del matrimonio y del divorcio? Y decíamos que se acercan al Salvador y le preguntan, ah, pues, ¿qué pensaba del divorcio, no? Y entonces se les dice, por, vuestro, por vuestra dureza de corazón, Moisés permitió el matrimonio. Moisés permitió el matrimonio. Más en el principio no fue así. Y entonces él dice, yo os digo que cualquiera que se casa con la repudiada ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés claramente dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, no está corrigiendo a Moisés, sino le está diciendo, Moisés lo permitió para no destruirlos.
pero en realidad no se puede, no existe el divorcio en la eternidad. ¿Cómo puede haber divorcio en algo que Dios ha unido? Sí, hermana Penny. Entonces, dos preguntas, hermano, que me acaban de surgir porque ya me han dado con amnesia. La primera, si se llegan a casar solamente por el civil, no hay problema, ya no es repudiada, se puede divorciar y se puede volver a casar, porque ahí no hubo unión de que lo que Dios separa no puede ser, no lo separa el hombre. Entonces, ahí no hay problema, ¿verdad? Cuando solo se casan por el civil. Cuando Una, dos, ok, sí, adelante. la segunda. Entonces, ya a últimas fechas, por X situaciones, a mí me ha tocado ver ya varios divorcios y anulaciones del sellamiento en el templo, de los que antes no era tan nombrado, o sí sea así, a lo mejor sí lo sabía, pero no eran tan nombrados como hoy en día. Era nada más esa mi pregunta. Gracias. El por qué entonces sí los están permitiendo. Bien, precisamente se permiten por la dureza del corazón de esta generación. ¿Por qué? Porque hay maridos que golpean, hay esposas que chantajean. Entonces, por esa vida que no es vida, es que está permitido. Pero ciertamente, en el Señor, ojo, en el Señor, casarse por el civil es adulterio. Perdón, es fornicación. Casarse por el civil es fornicación. Y divorciarse, o más bien, el que se casa con los divorciados es adulterio. Así de tajante es el asunto. Pero esto lo enseñó Moisés. No es algo que Jesucristo trajo, es algo que enseñó Moisés. Por eso en el libro de Génesis se habla del matrimonio de Adán y de Eva, que se hizo en la eternidad, no en la eternidad. Ese era el propósito en el principio. Pero obviamente, hermanos, toda esta tergiversación que se ha creado, y estoy hablando solamente de dos piedras de tropiezo. Sin embargo, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en la iglesia usamos estos términos, el de Marción y el de Darby. Nosotros tenemos un Antiguo Testamento, y así lo usamos, y un Nuevo Testamento, pero peor aún, tenemos otro testamento. Y entonces, si Marción estaba mal, ¿cómo sabemos nosotros? Darby nos habla de una doctrina dispensacionalista, en la que dice el pueblo de Israel ya nada vale. Son un pueblo que va a ser destruido. Incluso desde antes, desde el propio Martín Lutero, él decía, este pueblo tiene que ser exterminado. Y ahí se basó Hitler, en los escritos de Martín Lutero. Eh, esta idea de exterminar a Israel, porque ahora es el tiempo de la iglesia, surge gracias a esta doctrina dispensacionalista. Pero esta doctrina tiene sus bases en Marción, porque él dice, el Antiguo Testamento era para Israel y el Nuevo es para la iglesia. Y entonces, hermanos, esa doctrina nosotros también la manejamos, doctrina de las dispensaciones. Solo que aquí José Smith sí corrigió. Y entonces nos hace ver, José, que nuestra dispensación no es la sustitución de Israel, sino la restauración de Israel. Esa es la gran diferencia de nuestra iglesia. Y por eso es que José Smith era repudiado, porque él decía, Dios no ha olvidado a su pueblo. Y el libro de Mormón no es que sea otro testamento, sino que es la plenitud de los convenios de Dios.
es el, el testimonio de que Dios no ha olvidado a su pueblo. Por eso es que decía que nosotros no sabemos usar el libro de Mormón, porque creemos todavía que este es el tiempo de la iglesia. Y no, sigue siendo el tiempo de Israel. Y desde que el mundo fue creado pensando en ese pueblo llamado Israel. Pero no como los judíos lo creen. Ojo, porque también esa es otra cosa. Los judíos también tienen sus errores tremendos. La idea es que Israel tenía la obligación y el deber de ser luz a las naciones. Y no quiso y no pudo por su dureza de corazón. Así que nosotros, en esta época de restauración, somos llamados a ser luz a las naciones. Por eso es que en esta época se nos da sacerdocio de Melquisedec. Pero hermanos, si tenemos miedo de ver ángeles, si tenemos miedo de tener que luchar no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las huestes espirituales, entonces, ¿con qué fuerza vamos a poder ver al Dios eterno, al cabeza de los dioses? ¿Cómo es que queremos ser como Dios, pero no queremos la clase de vida que Él tiene? Hermano Enrique. Como tú dijiste, hay palabras a lo mejor duras, pero son reales, porque yo le encuentro sentido cuando el profeta Nelson, al inicio de su llamamiento como profeta, menciona el significado de Israel, la insistencia del recogimiento está pues, a flor de, o sea, muy mencionado de parte de él. Y eso nada más es por decir una cosa, pero nos ha corregido como iglesia en varias. Es correcto. Pero hermanos, si endurecemos nuestro corazón y nos resistimos al cambio, obviamente nos va a doler, nos va a lastimar estas cosas. Pero está bien que nos lastimen, hermanos, porque así aprendemos y se aprende más rápido. Cuando descubrimos que, ¡ay! Pero es que esto yo lo enseñaba, ahora ¿cómo le hago, no? Para corregirlo. Hermana Sofía, adelante. Gracias, hermano Juan Carlos. Muchas gracias por su clase. La verdad es que hay mucho que repasar. Voy a hacer una pregunta. Dicen que no hay preguntas tontas y me atrevo a preguntarlo. Cuando usted menciona que nosotros debemos estar preparados para luchar contra fuerzas y potestades, principados del mal, ¿podría ayudarme a darme un ejemplo que yo pudiera entender más terrenal? Bueno, es que es un poquito difícil esta pregunta, hermana. No, de hecho, no es nada tonta la pregunta, al contrario, es muy profunda. Es la razón por la cual estamos analizando esto primero, porque vamos a llegar a una clase en la que vamos a hablar de seres espirituales. Vamos a hablar de qué es un demonio, qué es un ángel, eh, obviamente las distinciones que hay y los grados que hay entre ellos. Y vamos a darnos cuenta de que sus naturalezas no son como nos las han contado. No hay ángeles absolutamente buenos. De hecho, los ángeles son seres muy celosos y envidiosos. Y los seres espirituales de las tinieblas son traviesos e ignorantes. Entonces, es un poquito complicado, pero eso que nosotros hemos conocido como el mundo esotérico de la brujería, del espiritismo, eh, es parte de estas manifestaciones espirituales. Sin embargo, cuando Pablo decía, no tendremos lucha contra carne y sangre,
se refería a que nuestra lucha no es contra el gobierno, nuestra lucha no es contra otras personas que creen diferente. Dice, nuestra lucha es contra principados, potestades, contra seres del mundo celeste. Es decir, seres que no vemos, pero están alrededor de nosotros, en una dimensión diferente. Y esos seres, hermanos, constantemente, por eso es que a veces me molesta un poco cuando escucho, Satán nos dice esto, Satanás nos incita, Satanás nos dice, y dejen en paz a ese personaje, porque en realidad son muchos seres que están a nuestro alrededor y que algunos nos están lisonjeando la mente, otros nos están absorbiendo el poder y um, esos dones que vienen del espíritu, de eso se alimentan ellos. Uh, Más adelante vamos a profundizar todo, obviamente en todo esto, pero por eso es que necesito que todo esto quede bien claro. Desde cómo es Dios, quién es, eh, cuál es su poder y autoridad, hasta que lleguemos a esos seres espirituales y entonces entendamos lo que ocurre en el mundo que no vemos. Entonces, nuestros antepasados que están en el mundo de los espíritus, a veces los imaginamos quizá en una especie de paraíso donde están vestidos de blanco y esperando el momento de su resurrección. Y vemos, o quizás nos imaginemos, a seres en una celda o en un lugar frío, pero en realidad, hermanos, están siendo parte del mismo lugar. Nuestros antepasados que están muertos están en el mismo sitio, todos ahí. La única diferencia es que sus almas están libres y están conscientes de quiénes son, mientras que los otros están encerrados en sus recuerdos, recordando cada cosa que hicieron mal y están siendo prisioneros y atormentados de sus propios recuerdos. Eso es la prisión. Y por eso es que están conviviendo juntos y se les enseña las buenas nuevas para que salgan de esa obsesión de su pasado. Eso es tener el vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pero en la resurrección, obviamente esto se va a poner grave, porque el que tuvo vicios, el que tuvo algún apego material, no solamente va a recordar sus pecados, sus errores, sino que además va a tener los mismos deseos, pero no los va a poder satisfacer porque su cuerpo es diferente. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero obviamente necesitamos estas bases. Necesitamos entender que durante 2000 años nos cambiaron a Dios. Y necesitamos entender que el propio pueblo escogido aceptó cambiar la imagen de Dios. Y entonces nos entregaron, estamos en una época de recoger despojos. Lo menciona mejor Ezequiel, si no me equivoco es el capítulo 37, creo, donde habla del Valle de los Huesos. Leanlo, hermanos, porque ese es nuestro tiempo. Estamos en un valle de huesos. Solamente hay huesos por todas partes. Gente que no quiere vivir, gente que está deseando la muerte, incluso, y gente que no sabe lo que es la vida. Y dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Habrá vida en ellos? Y Ezequiel le contesta, solo tú lo sabes. Pero le da una instrucción a Ezequiel y es la misma instrucción que nos da a nosotros, los que nos esforzamos por vivir
y le dice, sopla en ellos, es decir, dales aliento de vida, dales espíritu para que vivan. Y hermanos, si nosotros no somos felices, si no nos esforzamos por esa felicidad, entonces, ¿qué espíritu vamos a compartir? ¿Qué vida vamos a enseñarle a otras personas? No significa que la vida que yo llevo esté perfecta. He llorado mucho, he mm, dejado muchas cosas en el pasado, errores que he cometido, otros los sigo arrastrando, pero lo que me ha traído gozo, lo comparto. Y por esa razón, hermanos, es que viene la predicación. No necesitamos que nos obliguen, no necesitamos que nos digan, pónganse metas. Nosotros solitos lo vamos a hacer cuando llegue ese gozo a nuestra alma. Cuando digamos, Padre, estoy rodeado de huesos, ¿qué hago con ellos? Y entonces Él nos va a inspirar y nos va a decir las cosas que hay que hacer y decir. Les prometo, hermanos, que todas estas cosas se pondrán en orden en su momento. Así como esos huesos fueron recibiendo carne, tejidos, sus entrañas, hasta que resucitaron, así es la restauración de todas las cosas. Desde que Cristo empezó a traer el sacerdocio hasta que regrese y nos traiga un reinado milenario. Y podamos decir, efectivamente, hay Dios, perdón, hay rey en Israel. Hermanos, perdón, sé que son muchas cosas, hemos hablado de muchísimos pequeños temas, eh, pero me interesa que ustedes lo sepan, que sepan que existe y que ustedes lo investiguen. Yo les doy lo que he investigado, lo que he aprendido, pero lo ideal sería que ustedes lo supieran por ustedes mismos. Así que mediten, estudien y pregunten. Sé que es verdad, lo comparto de todo corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, Amén. bueno, vamos a terminar con una oración. Nos queda todavía tiempo. Y agradezco que hayan estado en la clase del día de hoy. Hermana Berenice, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Ah, hermana Berenice. Perdón, hermana, tenía levantada la mano. No sé si quería decir algo. Perdón que apenas. Sí, algo muy breve. Bueno, sí pregunto. Ahorita que le escucho decir de todo lo que tenemos que investigar, aprender por nosotros mismos, pero gracias a su conocimiento y lo que nos comparte, yo quería preguntar, ¿sería posible que lleváramos un lineamiento en cuanto a las clases y sí expandernos un poco más en esos puntos que son tan importantes? Sé que nos dice el tiempo nos, se nos viene encima, pero me quedo pensando, no estamos en una clase de instituto para decir, pues hasta dónde se, se llevan las cosas, sino creo que ya estamos en otro nivel y sí respeto el tiempo que tenemos que tomar las clases y su descanso muy respetable, pero podríamos nuevamente empezar después de su descanso. ¿En dónde nos quedamos? Claro que sí, hermana. De hecho, trato de que todo siempre vaya hilado.
Pero sí, sé que a veces trato de que avancemos, ¿no? Para que no se me desesperen. Pero sí, con gusto, hermana, ya saben que yo estoy a sus órdenes y si es necesario profundizar más todavía, lo hacemos. Por eso es que es importante sus comentarios, sus participaciones. O sea que me encanta cuando la hermana Alejandra participa porque tiene una comprensión espléndida, ¿no? Que yo quisiera tener. Pero sí, a veces el problema es el tiempo, ¿no? En cuanto a el tiempo de la clase. Pero, por supuesto, yo estoy a disposición de ustedes, hermanos. Sepan que, pues, los quiero mucho, a pesar de que no nos hemos visto en persona, pero ustedes me han traído la alegría en estos días. Entonces, por supuesto que sí, hermanos, estoy a su disposición. Pero, eso sí, compártanme sus preguntas, compártanme esas impresiones que ustedes tengan para que yo pueda conocerlas. Y bueno, agradezco que comentes tu hermana. Ahora pues, ya no nos va a dar tiempo de celebración, pero por favor, terminen ustedes en casa y después cenen rico y a dormir. Entonces, nos estamos viendo el día jueves. Que el Señor les bendiga y les prospere en esta semana. Igualmente, Juan, gracias. Igualmente Muchas para usted, gracias. hermano, y para los participantes del grupo. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Buenas noches. Que tengan buen descanso. Hasta mañana.